Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Este programa es patrocinado. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Carlos Taboada y estamos en ¿Y ahora qué? En esta ocasión está acompañando el señor Jorge Urdiales Flores. Jorge Urdiales nos va a hacer unas analogías de cómo en un equipo de fútbol se maneja una asociación, cómo buscamos talento, cómo tenemos mejores prácticas, cómo buscamos una marca empleadora, cómo manejamos un mentoring y una cultura del equipo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por permitirme esta sesión para llegar a tu auditorio. Oye, Jorge, en esa parte, después entras a la parte laboral en Vancomer y de Vancomer regresas no sé si sería correcto decir tu primer amor, que es el fútbol, y entras en Rayados en una época dura, peor que la que tenemos ahorita económicamente, saludablemente y demás. O sea, como un equipo entras en ahora sí con 5 goles en contra, 4 jugadores en menos, no tienes cambio y apenas vas en el minuto 20 del primer tiempo. Sí, fíjate que bueno, como FEMSA, como propietaria de Vancomer, yo trabajaba en Vancomer. Fue, vamos a decir, el último periodo laboral profesional en un banco, porque trabajé en algunas financieras y bancos, y también en empresas. Trabajé en Citza, trabajé en Alfa, ILSA, como parte de Alfa. Y llega un momento en que yo sí tenía planeado que al terminar al pensar en mi jubilación, yo ya tenía 55 años. Entonces yo veía o a 5 o a 10 años una jubilación posible en Vancomer. Entonces yo preparo todo esto pensando en decir, ¿dónde me voy a retirar? Yo no me voy a ir a la casa. Entonces me gustaría retirarme en un equipo de fútbol, en un club de deportes, pero preferentemente de fútbol. En ese sentido, empiezo a utilizar una técnica que me enseñó mi suegro, que decía, nunca busques chamba, hazte el encontradizo, ¿sí? Entonces, empiezo a toquetear ahí, a buscar cómo acercarme a Rayados. Porque en Tigres también estaba mi sobrino, ya trabajaba mi sobrino, que perteneciendo a Cemex, lo invitan a formar parte de Sinergia Deportiva de Tigres, Fernando Urdiales, Guerra. Y bueno, yo dije, yo voy a llegar, pero ya lo tenía visualizado, de que yo quería terminar mi labor profesional o mi quehacer profesional en un equipo de fútbol, en un equipo de deportes, pero ya pensando como jubilado. Es decir, pero muy anticipado, de 5 o 10 años antes, ¿no? Y así fue como cuando venden la primera parte del porcentaje de BBVA, cambiaron mucho las cosas en el banco. Mi experiencia ya no era tan importante en el esquema del banco. Entonces yo dije, tengo que poner mis barbas a remojar, ¿no? Tengo que ver un poquito más allá, porque pues me están pidiendo las mismas metas que le piden ahorita a los jóvenes, y los jóvenes pues ganan mucho menos que yo por mi trayectoria, por mi lugar que me gané como banquero. Pues no tengo futuro.
no voy a tener futuro aquí. Y de ahí surge la invitación a Rayados, por una cuestión providencial, cosas de Dios, porque la persona que me invita, que fue José González Ornelas, pues yo lo empiezo a tratar, yo no lo había tratado en FEMSA, sabía que él pertenecía a FEMSA, tenía un puesto importante en FEMSA, pero yo me lo encuentro en un consejo parroquial del San José del Uro, porque el padre no completaba ahí con los ingresos de la parroquia para sostener la parroquia. Y recurre a los vecinos. Yo me acababa de cambiar a Santiago. Entonces, pues de ahí empezó una relación de donde me invitan a jugar, a formar parte de Rayados. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando llegaste a Rayados en esa época de crisis? Acaba de terminar la era de Lankenau, empezar la época de FEMSA. Estadios vacíos, jugadores que están por ahí, pero no estaba bien, cuerpo técnico, fuerzas básicas. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Ya había una buena base, porque ya desde el 99, yo llego en diciembre del 2001, pero ya tenía 2 años y medio FEMSA trabajando con el equipo, es decir, haciéndose responsable del equipo. Ya habían tenido una muy buena experiencia, bueno, una muy mala experiencia de arranque porque el equipo estaba deshecho y contratan a Solari. Y Solari el club tiene que contratar a 17 jugadores, tenían una base de 8 o 9 jugadores, fundamentalmente de las fuerzas básicas. Entonces tienen que contratar 17 jugadores. Entre a préstamo y compras hacen una estructura, vamos a decir, una columna vertebral y arman un equipo y empiezan a batallar. No le va bien a Solari. Y entonces traen a Benito Floro del Real Madrid. Yeah. El ingeniero Fernández es madridista y dice, vamos a buscar a alguien que nos resuelva el tema a largo plazo, de mediano y largo plazo. Y entonces traen a Floro. ¿Floro entra en el 2001? Floro no, llega hasta el 2001, pero hasta junio, porque estuvo del 2000, todo el 2000 y medio año del 2001. ¿Y el primer campeonato fue, o el segundo campeonato fue 2004? Fue verano 2004, ¿no? Con Pasarela. El mío fue en 2002. Ya vamos a decir, el primer semestre del 2002 ya estaba yo en el club. Sí. Y me toca el primer semestre con Pepe Treviño, porque la intención de FEMSA, de Pepe González Ornelas y del cuerpo directivo, era continuar la labor de Floro. Fueron 6 meses de Magdaleno Cano y 6 meses de Pepe Treviño, con la intención de que se siguiera con una recomendación de Floro y un coacheo a distancia, pero más que nada ya echándolos a volar a sus 2 mejores alumnos que tuvo aquí, porque le asignaron, aparte del cuerpo técnico, le asignaron a Cano y a Pepe Treviño, pues para dejar formados a entrenadores que habían sido jugadores del club. Entonces, a mí me toca el primer temporada, ya había nombrado a Pepe Treviño, me comentó Pepe González Ornelas que pensaba yo, si seguía Cano o si seguía Treviño. Hicieron una auscultación entre la mesa directiva y ya me preguntan a mí, pero ya cuando habían prácticamente tomado la decisión, porque yo entro hasta diciembre, cuando ya había terminado el torneo del primer que le llamaban invierno, pero ese fue, le llamaban verano y terminaba en diciembre. ¿Qué pasa cuando traen a Pasarela? O sea, dijeron, oye, lo que está dando no me está dando, tengo que traer una persona externa que vaya de la mano con la visión, con la estructura y demás. ¿Cómo llegas con Pasarela? ¿Cómo lo convences a venirse a una marca o un estadio semivacío o semilleno, como lo quieras ver, con jugadores? O sea, ¿cómo manejas esa parte? ¿Cómo la llevaron? Después de esos meses de mucha pasión, de mucha ilusión, de muchas ganas, y con un buen plantel, porque ya se había hecho una buena inversión en jugadores. Fue cuando se trajeron a 3 jugadores del Guadalajara. Uno de ellos era Arellano, que ya se había ido para allá y lo regresan, a Chuy, el Cabrito Arellano, al Tilón Chávez y al Pirata Castro.
con una buena base que se tenía del portero Martínez, del defensa central, se me fue ahorita, que es ahora entrenador, era... Flavio. No, Flavio vino después. Ya Flavio nos tocó, bueno, sí, ya estaba Flavio y estaba Argemiro Veiga, estaba Toño de Nigris. Es decir, ya se tenía, estaba en ese momento también el venezolano, que luego se fue a Pachuca porque nos dejó en la pretemporada, se fue en diciembre. Arango. Juan Arango. Entonces, ya se tenía una buena base, pero yo veía que el estatus del grupo era muy relajado, es decir, estaban muy cómodos, muy confortables, estaban en una zona de confort. ¿En qué sentido? Porque les pagaban puntual, la mayoría venían de equipos donde se les retrasaban los pagos, no tenían un buen trato en ese sentido y el sentido de formación y de desarrollo personal que se buscó eso. Se tenían inclusive sesiones o clases para las esposas en Cuauhtémoc y Famosa para que pues, aprendieran a cocinar, a tejer, a coser, a lo que quisieran, actividades para la esposa, para la mujer del jugador. Con esa visión, yo digo, están muy cómodos, muy confortables y ya están en un estatus de, pues, yo cobro, en ese entonces se acostumbraba a pagarles el 50% por firmar y el otro 50% de la cuota anual, o sea, del acuerdo anual de honorarios o salario, pues se les pagaba en 24 quincenas. Pero puntualísimos, todo muy bien, pues cayeron en una zona de confort. Entonces pensamos y decidimos que era importante traer a alguien que los sacudiera, alguien que moviera el avispero, que moviera ahí el panal, ¿no? Porque estaban muy, muy cómodos. Había que ponerlos a dimensionar de otra manera al equipo, porque teníamos un potencial muy fuerte. En ese semestre también empezamos a hacer una labor más fuerte de la que ya se había hecho, que se había hecho una buena labor, con las empresas locales. Fuimos a tocarles la puerta y decirles, oye, ayúdame a promover o déjame promover en tu empresa algo que es muy bueno para tu personal, que tengan un desahogo de fin de semana, que tengan un hobby, algo que sigan, que baje la intensidad del trabajo que se tiene en Monterrey. Y fuimos a la venta de abonos. Entonces fuimos creciendo a llegar a 7,000 abonos. Cuando llega Pasarela, estábamos en 7,000 abonos y nos va bien con las empresas también, nos reaccionan. Teníamos de 6,000 pasamos a 7,000 abonados y pues ya era una cuarta parte del estadio, ¿sí? Que teníamos asegurada. Entonces fuimos desarrollando a la par esas dos cosas, pero sí concluimos que necesitábamos a alguien que cambiara radicalmente la mentalidad. Cuando jugábamos ese torneo que jugamos de visitante, pues nos traíamos de 2 para arriba. Es decir, de visitante, el equipo se caía durísimo. Contra Necaxa, me acuerdo un juego en el Azteca, estaba Germán Martelotto, era el auxiliar de Pepe Treviño, no tenía todavía el carnet de entrenador. Entonces venía a la tribuna y de acá por radio le veía, y esa fue también otra idea que desarrollamos, decir, oye, ¿por qué en el fútbol americano sí tienen escauteadores o visores arriba y que le comunican al entrenador abajo? Porque por mejor que vea el juego que están acostumbrados todos a verlo a nivel de cancha, porque desde amateur te acostumbras a ver el fútbol a nivel de cancha. Sí, pero que lo veas de una visión de helicóptero y te das una visión completa. Sí. Bueno, y Pepe Treviño todavía incorporó algo muy importante. Teníamos una cámara en el centro donde está el palomar, o estaba el palomar del TEC. Sí. Y ahí hacía una toma y hacía otra toma de atrás, de arriba de los vestidores, ahí ponía 2 cámaras. Y de ahí tenía las tomas y en el medio tiempo ya le tenían las gráficas de cómo estaba parado el equipo. Me acuerdo que tuve una discusión con Codesal porque nos prohibieron tener una impresora a un lado de la banca, porque pensaron que estábamos balconeando al árbitro.
Y entonces le dije, espérame, es para efectos del club, no es para efectos de criticar a tu arbitraje. Lo entendió y lo implementamos y esto fue en el primer semestre y eso fue una idea de Pepe Treviño. Entonces llega Pasarela y te mete mano dura en el equipo, pero ¿cómo es esa mano dura que no termine rompiendo al jugador y lo termine echando en contra? Ya, la mano dura existía, o sea, Benito Floro tenía un sistema de medición de puntos. Él calificaba cada semana y que hablaba con el jugador y le mostraba. Esto no me tocó vivirlo a mí, pero me lo platicaron Cano y Treviño, de decir, oye, lo sentaba y decía, tienes 7, tienes 8, tienes 9, tienes 10, ¿por qué? Pues como en la escuela, es decir, todos tenemos una relación de medición, es decir, ¿por qué? Pues porque fallaste en esto, o sea, cosas puntuales que te sirven para ir, como las evaluaciones que se hacen en las empresas. Sí, me estoy Trimestre imaginando el cada balance semestre. scorecard, el 1-1, las sesiones de mentoring, coaching, sí. Sí, y también el ir viendo, bueno, cuando este jugador está castigado, o está lastimado o está bajo de juego, a quién tengo de suplente, o sea, las cartas reemplazo, todo eso se empezó a manejar ahí. Claro. Con las ideas también de FEMSA. Entonces, todo eso lo teníamos bien armado y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que cambie. La mano, había mano dura, había estrictez, pero hubo más disciplina táctica y técnica y extracancha. Es decir, a ver, ¿cómo te estás cuidando? ¿Qué está pasando? Sí llegamos a tener visores también fuera de la cancha y decíamos, oye, a ver, este jugador está empezando a tener bajas de juego. ¿Cómo está su vida personal? Y no es precisamente invadir su terreno personal, pero sí checar qué está pasando en su familia. Ver una parte holística. Oye, usted mencionas una parte de sucesiones y me pongo a pensar, y creo que le hemos conversado, cuando tenías a la Volpe, dice mi mamá que siempre no, y al día siguiente dices, aquí está Vucetich. ¿Cómo lograron eso? Bueno, porque también teníamos un escauteo de directores técnicos. Es decir, estábamos constantemente y lo estamos viviendo en la actualidad. A la fecha 3 ya van cuatro técnicos fuera, ¿no? 3, 4 Sí. técnicos ya no están. En parte es una mala planeación, es derivado de una mala planeación, pero en parte también es de situaciones que se presentan pues a veces complicadas, porque hay un gran ego en todos los participantes. Entonces, de repente un entrenador también te puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy, que fue lo que nos dijo la Volpe, por algo que no le gustó. Dijo, pues hasta aquí tiene el entrenador, ya no tengo. Oye, pues acabas de firmar el contrato, teníamos media hora que nos había firmado el contrato cuando nos dice que no sigue. Nos dijo más cosas, pero bueno, porque no entendió un sistema ahí del pago, pero Okay. eso lo reconoció posteriormente. El caso es que nosotros siempre, cada mes y medio, 2 meses máximo, yo llevaba a la reunión semanal que teníamos de directiva, decir, estos son los entrenadores que están disponibles. Alguien les estaba dando seguimiento, en este caso Héctor Becerra o Gamboa, que era otro exjugador nuestro, o Martelotto, le daban seguimiento, así, cómo jugaba, cómo planteaba los partidos, cómo ajustaba en el medio tiempo. O sea, sí hacíamos un escauteo y un seguimiento de los entrenadores, directores técnicos disponibles, y no nada más en México, en Sudamérica y algunos de Europa. Okay. Porque de Ingeniero Fernández también, y Pepe nos decían, nunca perdamos de vista que así como vino Benito Floro, podemos conseguir que alguien venga con la visión que tenemos ahora nosotros del fútbol y del club de Monterrey, ¿no? Cuando se fue Hugo de León, me tocó hablar y cuando se fue también Miguel Herrera, tuve la oportunidad de hablar, bueno, Luis Miguel habló con Bielsa. A mí me tocó hablar con el que fue entrenador de la selección española por muchos años, pero él tenía un hijo Down y nos dijo, yo no puedo salir no quiero y no puedo, traigo un tratamiento ya muy avanzado con el desarrollo de mi hijo y no puedo salir. Hablé con Pellegrini, que lo acaban de nombrar ahora en Betis,
pero que hizo toda una carrera Claro. ¿cómo se llama? En España y luego en Inglaterra. Y sí teníamos un poquito el panorama abierto de decir a quién podemos traer. Entonces, lo de Pasarela, ese fue lo de que mencionaste de La Volpe, pues nosotros ya teníamos que estaban Daniel Guzmán, Vucetich, La Puente, varios que podían ser, Mario Carrillo, en fin. Y pues eso no lo tienes que tener a la mano porque Claro. no puedes dejar sin la cabeza a la organización deportiva. ¿Qué haces con un talento brillante? O sea, tienes a alguien que está disponible afuera, que es un talento brillante, y lo quieres traer a tu empresa, lo quieres traer a tu club, pero tienes dudas sobre ese fit cultural que te puede hacer. O sea, ¿cómo no encasillabas, pero cómo esa brillantez de las personas hacía que conjuntara con lo que tú traías armando? Buscas virtuosos, ¿no? Es como una orquesta. Tienes que ir a buscar, oye, a ver, me está haciendo falta un violín, me está haciendo falta un cello, el de los tambores no está entrando a tiempo y no me está deshaciendo el grupo, el equipo. Entonces, vas y buscas, futbolísticamente no es tan difícil localizar el talento, es decir, sí brota, pero el tema es cómo es fuera de la cancha también, es decir, cómo se comporta fuera de la cancha. Alguna vez nos recomendaron jugadores que eran problema en otro club y Pasarela nos decía, tráiganlo, es un gran talento y yo no tengo problema, yo tengo la fórmula o yo sé cómo manejarlo, porque el entrenador no deja de ser un poco psicólogo como el jefe en los trabajos de las empresas. Tiene que ser un poco psicólogo y también saber qué le está pasando en lo personal. Tuvimos un caso de un jugador en donde se viene abajo su rendimiento y, oye, a ver, vamos a sentarnos con él a platicar. Oye, ¿qué te pasa? Es muy notorio. Y pues, tuvimos que caer en la cuenta de que acababa de tener familia 2 o 3 semanas antes, no estaba durmiendo, porque tenía el llanto del bebito todas las noches, y ¿sabes qué? Pues vete al hotel de concentración. El club te apoya, tú pagas una parte o te la paga el club, pero vete a dormir al hotel, porque definitivamente no estás, te está afectando en tu desempeño. Claro, y es una parte de encontrar al jugador, cómo conversar con él y conocer qué es lo que está pasando y sobre eso poder tomar una acción, ¿no? Sí, esa parte sí es importante que la hacen entre el cuerpo técnico y normalmente el auxiliar del cuerpo técnico es muy valioso en ese sentido. Porque a veces con el mero jefe como que no quieres ir a tratarle el tema, pero con un compañero de trabajo o con un nivel más abajo, igual que en la empresa, claro. vas y le, oye, ¿cómo le digo al jefe esta bronca que traigo? Es lo mismo, sí pasa en los jugadores. Pasaba en ocasiones que tú scouteabas el talento, te lo querías traer, pero el jugador decía, no, yo no me voy contigo, o que tú dijeras, oye, tengo jugadores tocando eso, oye, actualmente gano 5 pesos y sé que tú me puedes pagar 4, me voy contigo porque sé que voy a crecer más o voy a florecer más. O sea, ¿pasaba eso? Y pasa eso, los jugadores se comunican mucho entre ellos, o sea, como todos, vamos a decir, tienen una rotación un poquito más alta que lo normal, mucho más rotación que en una empresa. ¿Por qué? Porque cambia... a veces un jugador no se adapta a un sistema o a un estilo o a una manera de jugar de un técnico y no por eso deja de ser muy buen jugador. Pero llega un momento en que no se acomoda a las circunstancias con ese grupo o tiene desavenencias con el jefe y hay que estar atento a decir cómo lo encauzo. Entonces nosotros hacemos también, aparte del escauteo futbolísticamente hablando, es decir, checábamos, como teníamos una red de escauteo a nivel de la República, nuestros escauteadores también iban y veían cómo vivía el jugador en Culiacán, en Guadalajara, en León, donde estaba el talento, ahí tenía que ir alguien a ver cómo
cómo vivía, Ya. cómo era su familia, cuál era su extracción. Teníamos un caso de Santiago Baños. Santiago Baños, su mamá fue cónsul. Tenía una formación académica alta, sus papás. Era diferente. La familia de Luis Miguel Salvador, una familia, el papá español, o hijo de españoles, y su mamá es gente preparada y demás. Bueno, es una forma, es una formación diferente a jugadores del barrio, en donde también había que ver si era el líder del barrio, cómo se comportaba la familia en el barrio, si era un ambiente propicio o no. Y te encuentras de todo, por supuesto. Igual que en las empresas, igualito que en las empresas. Pero la marca empleador, o sea, ¿por qué la gente quería venir a jugar en Rayados? O sea, ¿pagabas bien, pagabas mal, la cultura, el trato, cómo era? Sí, porque se corre la voz, decir, oye, aquí pagan puntual, aquí tienen un sistema de pago diferente, porque nosotros cambiamos. Cuando llegó Pasarela, justamente ahí aprovechamos también para hacer un cambio, porque ya teníamos... Es decir, llegamos a un club que no era ganador. Teníamos una liguilla en todos los torneos cortos. Teníamos campeonatos de Copa y un campeonato en el 86. Entonces, no había un antecedente ganador. Había que ir a cambiar esa mentalidad. Decir, oye, ya no podemos seguir pues siendo del montón o siendo mediocres o estando peleando el descenso, peor. ¿Por qué? Pues porque la inversión cambia mucho y el valor de la franquicia cambia radicalmente si pierdes la franquicia del primer nivel. Claro. En ese orden de cosas fue que también dijimos, tenemos que cambiar la mentalidad. Es decir, pues tenemos que jugar también aquí como afuera y adaptarnos afuera. México tiene como país una estructura geográfica de altitudes y demás, de climas muy, muy diferente. Este torneo que acaba de empezar empezó con lluvias en todos lados, y normalmente cuando está la lluvia, si no entrenas con esa lluvia, la altura es muy diferente. Un Cholos de Tijuana gana 4-0 y va y pierde 4-0 en el Azteca, porque estás del nivel del mar a 2.300 metros, ¿no? Claro. Entonces, sí hay esos altibajos. Entonces, tienes que cuidar hasta eso. Y luego la alimentación y cómo se comportan, insisto, fuera. Tuvimos un caso de un chavo que pues, la agarró de fiesta. Y fuimos a hablar con él y dice, pues es que Monterrey es muy grande. Venía de una ciudad chica. Y bueno, y luego, ¿qué quieres conocerla toda en los primeros 2 meses de vida aquí? O que espérame, tú te tienes que cuidar. Tienes que cuidarte y cuidar tu trabajo. Estás rindiendo, date cuenta que no te está ayudando. Pero es que yo no tomo. Y efectivamente, un chavo, bueno, no tomaba. Pues sí, pero te estás desvelando, no estás descansando, no estás haciendo tu vida normal. Entonces no puedes rendir normal. Y hay que estar muy atentos en eso porque es la persona. Entonces ellos empezaron a ver que había trato personal, es decir, como personas, no como jugadores nada más. Otra, cómo se les pagaba. Porque se les pagaba en base también a minutos jugados, a goles anotados o goles no recibidos, porque teníamos un sistema de méritos o de promocional, de decir, si el club queda entre los 3 primeros lugares de menos goles recibidos, los que juegan, en proporción a los minutos jugados de los 4 defensas y el contención y el portero, ahí hay un premio de grupo, pero de este grupo, es decir, de la defensiva. Luego a la ofensiva igual. Oye, si hacemos más de tantos goles o tenemos un buen promedio de goles, hay un incentivo. Y también es goles o pases para gol. Si te acuerdas, Humberto Suazo hubo una temporada que tuvo 13 asistencias y 3 o 4 goles, pero puso 13. Porque entonces ahí estás fomentando o desincentivando el egoísmo. Es decir, no, pues si me lo pagan por goles anotados, pues yo no se la paso al otro, yo lo meto. Claro. Y me deshago y me desvivo por tal de meterla, porque pues me pagan por el gol anotado. No,
Si lo pones al compañero que está mejor ubicado que tú, pues adelante, es decir, que cuente. Lo que me interesa es que caiga el gol en la otra portería. Entonces, todo ese sistema se empieza a permear. Se permeó tan rápido que Cruz Azul intentó hacer ese cambio durante el torneo. Y esos cambios los tienes que hacer antes de firmar los contratos. Claro. Antes de que arranque el torneo. Nosotros lo hicimos ahí, justamente en la pretemporada de Cancún. Ahí contratamos a Pasarela en el mismo hotel, lo citamos ahí porque ahí lo teníamos visualizado. Estábamos viendo dónde era mejor la pretemporada. Alguna vez se hizo acá en la Isla del Padre, otra vez se hizo en el Cerrito, otra vez se hizo en el propio Tecnológico, etcétera. Pero entonces se encontró que ahí el jugador se concentra mejor, se prepara mejor, se alimenta mejor y tiene una carga, es decir, se echa en la mochila ahí una buena carga para aguantar el año, inclusive el semestre, porque luego hay un pequeño periodo de vamos a decir, un reforzamiento de la base física. Pero todo eso con una muy buena planeación, que los preparadores físicos te ayudan mucho en eso, junto con el cuerpo médico, para hacerlo muy, muy técnico, muy profesional, muy científico. Y teníamos ya, medíamos la lactosa, es decir, el ácido láctico que es muy importante en el jugador. Yo descubrí cosas que jugué fútbol toda mi vida y hasta que estuve en Rayados me enteré de que una caries provocaba un desgarre. ¿Ok? Wow. Caries te provoca un desgarre. Entonces yo le decía, ya lo firmamos, ya tenemos al jugador, sí, falta la parte de la revisión física, está bien, bueno, ya ahora sí, no, falta la parte dental. No, la parte dental esa la resolvemos luego, le ponemos amalgamas o le quitamos la muela y le ponemos otra, o ¿qué hace? No, es que si trae problemas dentales, nos va a causar problemas musculares. Ah, caray, a ver, explícame. Y que también ir va aprendiendo. Pero eso está bien clarito de que si no tiene una buena dentadura sí, claro. Oye, Jorge, me pongo a pensar en la frase que es muy contundente y va de la mano con imagino, se desprende de los valores, de la misión, de la misión, visión y valores, en la vida y en la cancha. O sea, estás buscando un jugador o estás buscando una persona íntegra que refleje eso. Fundamentalmente la persona íntegra. Te vas a encontrar jugadores, raza que no acaba que sí lo vive, pero no lo racionaliza. Sí lo está viviendo, porque normalmente la mayoría traemos buenas bases familiares, pero también nos encontramos muchos casos en donde pues eran muchachos que llegaban a las fuerzas básicas en donde el que los cuidaba era la abuelita, porque no tuvieron un hogar, porque se desbarató el hogar por una cuestión de que falleció alguno de los papás y el otro no lo condujo, no se hizo cargo de él. Y se hacía cargo de él la abuelita o una tía o algo. Y entonces tienes que estar también atento un poquito a sus raíces, es decir, qué le faltó y cómo le ayudo a que se termine de desarrollar como persona. Metimos también como obligación que todos los de fuerzas básicas tenían que estar haciendo algo fuera del horario de entrenamiento. Nos encontramos con jugadores que llegaron con primaria, es decir, a las fuerzas básicas, y al primer equipo, jugadores pues, con primaria, con secundaria y no terminada, y bueno, ¿qué más quieres estudiar? ¿Qué más quieres aprender? ¿Un oficio o algo? Pues ¿para qué? Yo voy a vivir del fútbol, yo estoy feliz, yo quiero ganar mucho dinero, y los papás nos decían, no me lo distraigas. Le digo, no, te lo tengo que ocupar, no distraer, porque cuando por alguna razón no siga con nosotros, va a regresar a la sociedad, va a regresar a buscar un trabajo, que si no lo logra en otro equipo, va a tener que buscar otra cosa. Y cuando ya se retire,
pues también que tenga conocimiento de otras cosas que le sirvan para todo el resto de su vida. ¿Cómo lo implementabas? ¿Cómo buscabas que el jugador agarrara esa filosofía? ¿Cómo se la permeas? Porque no se la puedes dar a cucharadas, sino lo tiene que vivir y sentir, ¿no? Todo tiene que empezar con una base o con una primera decisión un poquito así drástica, que la empezamos con los sub-15 o sub-17. Primero, al Cerrito, cuando ya logramos el desarrollo de más estructura, que fue el barrial, en el Cerrito creamos la escuela, la Casa Club. Y en la Casa Club empezamos a llevar maestros que les hablaran de formación de valores, de sexualidad, de cómo manejar el tema de las drogas, de cómo sustraerse de ese problema, cómo rechazar la tentación de los jóvenes que ven, mira, te sientes a todo dar y que vas a ver cómo vuelas y empiezan. Y bueno, pues hay que centrarlos y hay que ayudarles. Clases, vamos a decir, teníamos también sesiones de religión, respetando la religión de cada quien, pero todo eso era parte de la formación, que veíamos que si lo tratamos de implementar directo en el primer equipo, y pues no, ya son adultos, ya son personas mayores, ya no es tan sencillo, pero en los jóvenes todavía están con muchas ganas de aprender y de ver cosas nuevas. Ahorita que mencionabas también lo de la vida y en la cancha, les decíamos eso, es decir, tú vas a tener un periodo laboral, un periodo de que puedes vivir del fútbol, pero vas a tener un periodo más largo, Dios nos concede vida a todos, pues de que no vas a poder seguir viviendo de esa fama, vas a tener que seguirte formando. Y entonces empezamos a hacer el armazón de una formación que dijera en la vida y en la cancha. Primero hicimos campañas de publicidad y demás para llenar el estadio. Es decir, vente al juego, no te quedes en tu casa, al contrario de lo que estamos viviendo ahora de quédate en casa. Era, vente al estadio, que no te lo platiquen. Sacamos una que que decía, tu lugar está en la cancha. Y aparecía una butaca, guardada con tela de alambre, con un alambre de púas, para que te estamos guardando tu lugar, vente acá. La otra era, yo lo vi, yo estuve ahí, que no te lo platiquen. Como no se pasaban los partidos en directo, se pasaban diferidos, mínimo 2 horas después, así lo establecía la televisora. Pues entonces no era lo mismo que lo vieras ya a repetición, sabiendo o no sabiendo el resultado, a irlo a ver. Entonces, vente a la cancha, vente a verlo. Lo hicimos en una campaña de publicidad con los jugadores, los involucramos. Hay una de Luis Pérez, de Arellano, por ahí te las mando luego, donde decía, explícales, diles, yo lo vi, yo estuve ahí, y se fue desarrollando todo eso, y entonces fue como vendimos el total de los abonos para el 2006 con Miguel Herrera. Ya nos tocó, vendíamos los 28,500 abonos que queríamos vender. El resto, para completar el aforo del estadio, eran los que eran vitalicios del TEC o los que teníamos comprometidos con los patrocinadores. Porque a los patrocinadores también les fuimos encontrando cómo nos aumentaran el patrocinio y decir, oye, no, pues ya estoy manejando mucho dinero en la marca, es decir, en la parte de marketing, en la parte de imagen o de naming. Bueno, no, ahora también te doy boletos. ¿Por qué? Pues porque el ambiente del estadio, ¿verdad? Entonces te doy una parte en boletos y entonces ya podíamos sacar un poco más de patrocinio, ¿no? Voy a regresar un poquito a la mitad de la conversación y me pongo a pensar en el jugador. O sea, el jugador es, pues vas ganando, te meten un gol, o te expulsan un jugador, te puedes bajar y demás, pero ¿cómo maneja? Y lo lleva a la situación ahorita que estamos pasando en el país. Oye, hay una crisis económica, hay una crisis de salud, pues las morales suben y bajan y la empresa está pidiendo que entregues un resultado. O sea, ¿cómo manejabas esos momentos de subir al jugador? O sea, me pongo a pensar la final de Monterrey-Cruz Azul, que les meten 2 o 3 goles el Cruz Azul en el TEC, salen en el medio tiempo, se levantan, o me pongo a pensar en el Piojo Herrera. Oye, te expulsaron un jugador y el equipo corriendo con 10. Oye, o sea,
¿cómo manejabas eso? O sea, diría Manuel Aldrete, los cisnes negros que no sabes que van a aparecer, pero aparecieron. Sí. Ahí tienes que aplicar situaciones, o sea, técnicas y planeación, o sea, los elementos propios de una administración, de un suceso, de un evento, de una empresa. ¿A qué me refiero? Miguel Herrera entrenaba y todos los entrenadores había sesiones en donde entrenaban con 10 por si te expulsaban un jugador. Entonces también se entrena. No es, oye, ¿cómo le hicieron? ¿Por qué jugaron mejor? No, pues porque ya es algo que tienes practicado y entonces ya no se te complica tanto y ya el jugador no se distrae en decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer con uno menos? ¿No? Ya sabemos cómo hacerle con uno menos. Es un poquito como las reglas que pones cuando entra alguien al trabajo. Decir, oye, aquí en caso de emergencia, ahí está la salida, ahí está la ruta de evacuación y todo. Tienes que tener preparado eso. Miguel lo practicaba más que todos los demás. Eso también hay que decirlo. Entonces, con Miguel, hasta con 9, acaba de suceder que Juárez le empató con 9 a Pumas, ¿no? Es decir, llega un momento en que te puedes acomodar y entonces pues, vamos a provocar una falta para tratar de, con un tiro libre, un tiro de castigo, yo busco el marcador, porque de otra manera va a ser muy difícil buscar el marcador. Todo eso se practica. Pero esa parte también de cómo enfrentar una situación como la que vivimos actualmente es, tenemos que estar preparados también para eso. Es decir, ahorita no sabes quién se te puede contagiar. Entonces tienes que estar claro en quiénes vas a poder cambiar, mover, meter, o cuánto se va a tardar alguien en recuperarse. Le acaba de pasar a Jansen, le acaba de pasar a Gallardo, a una situación como la que le está viviendo este muchacho Hugo. Bueno, pues tienes que tener también al que no es suplente, es decir, al otro compañero que te va a suplir. Claro. Y es suplente en el sentido de que, pero que te supla al mismo nivel. Yo te digo, el primer partido, no viajan Hugo y Pavón. Pues sí, pero está Reséndez, que ya jugó un mundial de clubes, que ya hizo un buen papel en un mundial de clubes, que ya hizo un papel importante en la Copa. Ya no se va a espantar. Ya tiene ya perdió el pánico escénico. Es decir, y también eso era muy importante para nosotros, por ejemplo, que se jugara, los chavos de sub-20 jueguen en el estadio, para que vayan perdiendo el pánico escénico. Okay. Como dice Mohamed, tirar un penal con los pajaritos acá cantando a un lado del barrial no es lo mismo a tirar un penal con 50,000 gentes en el estadio. Con el estaca lleno. Y en contra. Y eso también lo preparamos. Es decir, se hicieron pruebas psicométricas, pruebas psicológicas con los jóvenes, para que también cuando ya están en profesional y que tú le digas, oye, apóyate en un profesional, ve, platica con el psicólogo. Al principio decían, no, espérame, yo no estoy enfermo. ¿Por qué me manda con un psicólogo? Pues yo trato mucho a los psicólogos, le dije, yo no estoy enfermo tampoco. O sea, no es porque estés enfermo, es porque son profesionales que te van a ayudar en ciertos aspectos. Y como siempre, la decisión la tienes tú. Tú sabes si lo aplicas o no lo aplicas. A un Jonathan Orozco, a un ¿cómo se llama? Ordaz, a Mier, Severo Mesa, Zavala, a todos ellos les ayudó mucho el tener un apoyo de un psicólogo. Porque terminan formándose, es decir, les dan los consejos, les dan las orientaciones adecuadas para que maduren en esa parte y puedan, vamos a decir, sobreponerse a situaciones que se les van a presentar en la vida personal o en la cancha. Pero lo más importante es una formación integral, por eso es lo de en la vida y en la cancha. Lo de la cancha es muy fácil de verlo. Si los scouteadores dicen, tiene talento y tráelo. Pero luego hay que ponerle la otra parte, la parte íntegra, que lo termine de integrar, que lo haga íntegro. ¿Sí? No es lo mismo ser honrado que ser íntegro. Totalmente de acuerdo.
Pues yo creo que, Jorge, nos dejas muchos aprendizajes, muchas analogías. Me encanta la forma de cómo comentabas, decir, oye, pues bajo tu misión, lo que quieres llegar a ser como equipo, vamos a ir buscando directivos, jugadores que vayan haciendo sentido con eso. ¿Cómo vas llevando un jugador? Oye, desde chico te voy viendo, pero te voy llevando a conforme el club te tiene que ir buscando para que puedas ser completo. O sea, ¿cómo te doy más herramientas para que puedas ser más íntegro? Y ir pensando en la asociación del equipo. Tiene que haber todo eso. Es decir, al principio nos criticaban mucho y decían, es que lo quieren manejar como una empresa. Es que es una empresa. Tenemos un área de producción, las fuerzas básicas. Tenemos que producir jóvenes jugadores. Y también había muchas ideas y creencias. Oye, no, es que el primer equipo, el equipo de 13 años, el de 15 años, el de 17 y sub-20, tienen que jugar como el primer equipo. No, porque los rivales no son los mismos, porque los planteamientos del rival no son los mismos que puede encontrar el primer equipo. Entonces no tienes que tener tampoco un molde. Ya. Tienes que tener una base de entrenamiento y de formación que le sirva con cualquier entrenador que venga con un sistema nuevo, con un sistema diferente, con un sistema igual que los demás, pero que haga cambios. Un La Volpe te hacía cambios tácticos 3 veces, hasta 3 veces o más en un medio tiempo. Te cambiaba la formación. Te jugaba con línea de 3 o con línea de 5 cuando nos estaban apedreando el rancho. O si teníamos un equipo que se te echaba encima, pues te pertrechas con 5 defensas, con 3 medios y 2 delanteros. Y los agarras en la descolgada, porque si te vienen y te atacan, te van a dejar descubierto atrás. Entonces tienes una manera de jugar. Si el equipo está jugando conservador y es 4-2-4 o 4-4-2, bueno, también te acomodas a eso. Entonces el jugador nuestro, el que formábamos en básicas, el que se forma en básicas, debe estar preparado para jugar con cualquiera de esos sistemas. Y que esté jugando o de lateral izquierdo como carrilero o en línea de 5, que le llaman línea de 3 también, o en un 4-4-2 en donde va a jugar de medio izquierdo derecho para poder cubrir la cancha, para cubrir. Entonces todo eso se practica y el jugador se debe formar en todas esas estructuras. Claro. Entonces todo eso también se permeaba en los demás jugadores que se platican cuando iban a la selección nacional o cuando se encuentran porque jugaron antes y juegan entre sí. Claro, y ya es promoción de boca en boca. Súper. Pues la gente quiere venir a los equipos de Monterrey, ¿no? Totalmente. Ok. Pues muchas gracias, don Jorge. Creo que nos dejas un excelente aprendizaje. Creo que ahí nos faltarían varios días para terminar con todas las anécdotas que podemos estar conversando, pero nos dejas mucho conocimiento, más para una perspectiva para la gente que vemos temas de RH. Don Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de platicarles de estas vivencias, de esta experiencia. Se los agradezco mucho porque en mi plan de jubilado activo, pues me vuelve, les digo yo que es como si le cortas las ramitas secas al árbol para que vuelva a agarrar ganas, ¿no? Ok, pues bueno. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Eres Jorge Urdiales, directivo, amigo, excelente persona, excelente padre y un muy buen mentor. Jorge Urdiales y ahora que muchas gracias. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Esta fue una producción de Incu. Derechos reservados.